ricura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate. Bueno, hoy me tocó a mí hacerme la prueba del COVID-19. Yo te recomiendo que si tienes alguna duda, como me pasó a mí el día de hoy, porque tenemos varios de nuestros compañeros de Factores de Poder contagiados, pues si tienes la duda de haberte contagiado con el COVID-19, pues hazte la prueba del COVID en PharmAid Pharmacy. Visítalos en su sede física en Pembroke Pines. Ellos te van a hacer la prueba y rapidito vas a tener el resultado, como tuve yo el día de hoy. Negativo, gracias a Dios. Bueno, y además ellos te van a ayudar si se te acabaron las medicinas y tienes las instrucciones del médico de tu país de origen. Bueno, y ahora que me estoy quedando aquí en la casa con esta cuarentena obligada por el COVID-19, pues me he dedicado también a revisar un poco los closets, a limpiar, a sacar las cosas que ya no uso. Bueno, y a veces ya disfrutaste algo y la mejor manera de desprenderse para uno definitivamente es si eso te da algún beneficio económico. Así que si tienes alguna cartera de diseñador, algún artículo de diseñador, accesorio de diseñador, pues puedes comunicarte con Maru Consign. Ellos te van a comprar el accesorio, la cartera y además eso también puede servir para que alguien que quiera tener una cartera de diseñador, que es como tener realmente una prenda, porque una cartera de diseñador se va revalorando con el tiempo y en el momento que tengas una necesidad, pues ahí está. La puedes hasta vender, además de disfrutarla y de mostrarla, porque ya estamos saliendo ya de esta pandemia y poco a poco estaremos reincorporándonos a la vida. Así que comunícate con Maru Consign para que ellos hagan de verdad la revisión de la cartera, que verifiquen que realmente es de diseñador y pues tengas tu beneficio económico o compres una cartera que sea en perfecto estado, en buenas condiciones. Ellos te van a mandar la cartera a cualquier parte del mundo excepto Asia. Regresamos con Agárrate y nos vamos a ir directo a Europa con Patricia Betancourt, nuestra aliada allá en Bélgica, por donde está precisamente el Parlamento Europeo. Buenas noches, Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Contenta de escucharte que no estás infectada y saludando a todo el equipo, en especial a los cuarentenados, se dirá. Bueno, estamos todos en cuarentenados. Bueno, es verdad. Pero bueno, deseando que se curen pronto. Yo creo que Daniel Lara Faría les pegó el COVID vía virtual. Yo te iba a decir que el equipo de Factores de Poder que no está físicamente con nosotros, pues se ha privilegiado en este momento porque... Pero después de Daniel, después es que vino eso, así que hay que echarle la culpa a Dani. Dani nos está mandando a descansar, pero no, Colina está trabajando porque se siente bien, o sea... Está trabajando, o sea, está haciendo su programa, pero desde su lugar de reclusión, como lo hemos llamado. Igual que Roberto, que también está trabajando desde su casa, y yo también estoy aquí en la casa, a juro. Mira, Pati, bueno, han pasado cosas ahí, estas señoras expulsadas. Tú sabes que yo no entiendo ese tema de imágenes que uno a veces quiere y de repente se empiezan a odiar y entonces votan una embajadora para allá y sacan otra para acá. Entonces yo al final no entiendo cuál es el juego entre el madurismo, el chavismo y la Unión Europea, porque bueno, sacaron a esa señora de allá y también se llevaron a una de allá de Europa para Venezuela. Entonces cuéntame cómo es eso. Bueno, como dicen por aquí, Pati, aquí apostamos por el análisis y no por la inmediatez. Así es. Entonces vamos a hablar de esa expulsión de la embajadora, un poco hacer un resumen de lo que pasó y explicar un poco. La semana pasada, efectivamente, Maduro expulsó por segunda vez a la portuguesa Isabel Brilante Pedrosa. La primera vez, recordemos que fue en junio del año pasado cuando la expulsaron porque la Unión Europea había añadido 11 nombres de funcionarios del régimen a la lista de sancionados y la semana pasada
como incluyeron a 19 nombres más, entonces la volvieron a expulsar. La primera vez la Unión Europea le pidió a Maduro reconsiderar su decisión y Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia europea, negoció con él y consiguió que readmitieran a la embajadora. En ese momento dijeron algo así como que coincidían en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, especialmente en momentos en los que había que tener cooperación de ambas partes para facilitar el diálogo político. Pero esta vez, menos de un año después, porque exactamente 8 meses después, ya ellos no escucharon razones, porque la Unión Europea volvió a pedir cacao, como decimos nosotros, y sin embargo la votaron, sin contemplaciones, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno negocia con delincuentes. Entonces, ¿cómo se sentirá ella que por segunda vez la votan? Eso debe ser horrible. Es que eso es algo que... Aunque diplomáticamente puede ser como, bueno, lo deben asumir como eso, como que no es personal, sino diplomática la decisión, ¿no? Sin embargo, fíjate, ayer, la embajadora no se fue sino hasta ayer. Y dejó en su Twitter, dejó mensajes de cariño, bastante afectuosos, para el país, para su gente, y no pudo salir antes porque no habían vuelos. A ella le dieron 72 horas y tuvo que pedir permiso para quedarse, entre otras cosas porque, bueno, por la pandemia también los vuelos están restringidos, Bastante restringido. ¿no? Bueno, pero Arreaza esta vez incluso dijo que Maduro había sido generoso al permitir que las misiones europeas permanecieran en Venezuela a pesar de que se negaron a reconocerlo como jefe de Estado en el 2019. O sea, es que son descarados también. Y un elemento importante a tener en cuenta es que quizás con la idea de darle peso a esa decisión esta vez, ¿no? No fue Maduro directamente el que la expulsó, sino que fue su Asamblea Nacional, esa misma que no es reconocida por la Unión Europea y de la que varios miembros están en la lista de los sancionados. Pero bueno, no conformes con eso, Arreaza también le pasó notas de protesta a los embajadores de España, Francia, Países Bajos y Alemania. Y yo creo, Patricia, que cuando los historiadores estudien las relaciones diplomáticas de Venezuela durante estos últimos años, yo creo que ellos van a encontrar, además de otras tragedias, que quizás Venezuela sea el país que más notas de protesta ha emitido a otros países, a otros estados, y en relación con diferentes cosas, con diferentes coyunturas. Algo así como que Venezuela hace ver con estas cosas que es que todos están confabulados contra Venezuela. Las notas de protesta, que mucha gente no entiende qué son, las notas de protesta son una herramienta comunicacional de la diplomacia que se pueden presentar en forma verbal o se pueden presentar firmadas. Eso depende de la rigidez, ¿no?, con la que se quiera enviar el mensaje. Pero al final son siempre mensajes de desagrado, son mensajes de disconformidad, son regaños. Y lo que quieren es que el otro país, o sea, el país transgresor, modifique su conducta o la repare, una actuación, una declaración, etcétera. También en las notas estas de protesta son como unas medidas de retaliación o son advertencias que se le hacen a los otros países. En este caso fueron regaños directos y yo diría que en otras palabras, la diplomacia bolivariana está como siempre a la defensiva y siempre a la ofensiva. Y cada vez, esto es como que cada vez que, en este caso, por ejemplo, hay sanciones o se incluyen personas a esa lista, ellos echan a los embajadores.
Eso pasó el año pasado, pero en el 2018 también. Recuerda que echaron al embajador a Jesús de Silva, que era el embajador de España, creo que era Jesús Silva, en el 2018. Bueno, y en represalia, Josep Borrell, en un comunicado que muy escueto, mucho, declaró persona non grata a Claudia Salerno, que es la representante del régimen ante la Unión Europea. En ese comunicado que lo emite Borrell, o sea, lo firma Borrell, pero fue emitido por todo el bloque comunitario, o sea, por el Consejo de la Unión Europea. Lo primero que dicen es que lo hacen en respuesta a la expulsión de su embajadora, pero también porque consideran que esa decisión es injustificada y que es contraria al objetivo de la Unión Europea de desarrollar relaciones y construir asociaciones con países terceros. Esa medida, aunque la llamamos aquí represalia, no es recíproca, no es simétrica exactamente, como son estas medidas, que cuando se adoptan, entonces de un lado, el otro lado también lo hace. Aquí no puede ser así, porque la Unión Europea no tiene facultades para expulsar a un embajador de un territorio. Esa es una decisión que debe tomar el país de residencia del embajador en cuestión. En este caso, Bélgica, porque Claudia Salerno, además, es la máxima representante diplomática del régimen, tanto aquí en Bélgica como en Luxemburgo. Y ninguno de esos dos países la ha declarado persona non grata o la ha expulsado todavía hasta el día de hoy. Esas son las contradicciones de la Unión Europea, Patricia. La decisión de declarar la persona non grata la tomó el Consejo de la Unión Europea, pero cada Estado miembro decide si adopta esa misma declaración o no. Y como hasta ahora Bélgica y Luxemburgo no lo han hecho, ella sigue aquí. Ella sigue allá, ¿no? Sí, ella sigue aquí. Entonces, ¿a quién vi yo? Que se publicó en un avión diciendo voy de regreso dignamente a Venezuela. ¿Alguien? Una de ellas no fue ella. Bueno, yo no he visto, si ella iba no fue porque la expulsaron de Bélgica, pero oficialmente no he visto nada, no ha salido nada que la hayan expulsado. Creo que era ella, a lo mejor lo hizo porque se veía la imagen de ella montada en un avión y diciendo que dignamente se regresaba a Venezuela, etc. Puede ser que haya sido su propia decisión. Y así van las cosas por ese lado, ¿no? No sabemos qué pase, como siempre en estos casos, yo no sé, ellos siguen insistiendo en que quieren negociar. Yo creo que terminarán negociando este asunto también. Pero eso demuestra que le duelen las sanciones, Patricia. Sí, exactamente. Eso es. Sí, porque realmente ha sido lo único que los ha hecho reaccionar. Sí, es verdad. Patricia, también teníamos muy previsto hablar, y bueno, porque como hemos estado en este tema de inmigración aquí en Agárrate, que es tan importante, porque de verdad que esto afecta a los venezolanos que están afuera, pero también a sus familias que se quedaron en Venezuela. Esto es una preocupación de todos. Y queremos hablar el día de hoy sobre las solicitudes de asilo que hay en Europa y qué países están acogiendo realmente a los venezolanos y cuáles están rechazando estas solicitudes. Sí, en el segmento de la semana pasada hablamos del reporte sobre el asilo en Europa que hizo EASO, que son las siglas en inglés de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, y específicamente las cifras relacionadas con los venezolanos. Este es un tema importante, Patricia, y lastimosamente la perspectiva futuro es muy poco alentadora. Más que nada porque a nivel mundial, no solamente a nivel europeo, a nivel mundial los gobiernos de países ricos y pobres, de los dos por igual,
están cerrando sus fronteras a los que huyen de la pobreza, del abuso de los derechos humanos, de la violencia, de los estados fallidos. Y esto a pesar de que del derecho internacional está reconocido que las personas pueden cruzar las fronteras para buscar asilo. En realidad, los gobiernos de prácticamente todas las regiones del mundo están impidiendo, están desalentando y están complicando cada vez más los intentos de la gente, de hombres, de mujeres, de niños, de cruzar los territorios y solicitar asilo. Los venezolanos también tenemos estas circunstancias en nuestra contra. O sea, ha habido momentos de la historia en los que quizás emigrar habría sido más sencillo, pero en estos momentos no es así. Y se habla mucho de Estados Unidos, pero en Europa la situación no es más favorable. Varios países europeos están simplemente dando la respuesta como de que aquí no, así. Aquí no, vas a venir, pero aquí no te vas a quedar. Sin escuchar el argumento, Patricia, o sea, sin escuchar. Prácticamente, de eso te hablaré, y están devolviendo a la gente a sus países. Lo mismo está pasando en Asia, como en Indonesia, en Tailandia, en África, y en otros países como Japón están optando por ayudar a los países que tienen problemas para que la gente no salga. Bueno, en 2019, la gran mayoría de las decisiones de primera instancia sobre solicitudes de asilo en Europa fueron rechazadas. La gran mayoría. En primera instancia significa la primera vez que tú pides asilo. Después tienes derecho, así más o menos 2 veces. Hay diferencias, pero más o menos son 2 veces tienes derecho a apelar. Un dato importante es que de los países de Europa, donde la proporción de solicitudes de asilo en primera instancia ha sido rechazada, los países que superaron el 70% fueron Hungría, que rechazó el 92%. Ahora te voy a explicar lo de Hungría. Sí. Voy a hacer un paréntesis porque Hungría ahí, yo tengo entendido porque, bueno, tengo amigas y amigos descendientes de húngaros. En Europa, cada país debe llenar una cuota de refugiados anualmente. Sí. Lo que hizo Hungría fue que funcionarios húngaros fueron a Venezuela y captaron a los descendientes de húngaros que estaban en Venezuela, familias enteras, y con eso llenaron su cupo, es decir, les pagaron todo, les dieron todas las facilidades para vivir en Hungría. De hecho, tengo una compañera de la infancia que está viviendo feliz, se llevó a su mamá, que es una anciana, se llevó a su hija y se fueron las 3, ella está trabajando, su hija está en el colegio, pero entonces lo que hicieron con esto fue, de alguna manera, Patricia, como controlar la migración y llenaron el cupo. Claro, y ahora están negando el asilo, son los que tienen la cifra más alta de rechazo, el 92%. Después sigue la República Checa. Esto es para que la gente vaya sabiendo con qué se va a encontrar. La República Checa tiene el 90%, Polonia tiene el 89%, Italia tiene el 80%, Francia el 75%. Denegados, ¿no? Denegados. Sí, y Suecia el 71%. Y me llama la atención que los países donde ese porcentaje es más alto, como es el caso de Hungría o de Polonia, por ejemplo, son países que sufrieron el desplazamiento forzoso de sus ciudadanos en Europa escapando de regímenes comunistas. Imagínate Polonia. Exactamente. Y yo recuerdo que cuando yo viví en Italia, yo estudié en Italia en la universidad, y había muchísimos polacos, muchísimas además mujeres polacas también. Estaba aquello lleno, sobre todo de mujeres que ejercían la prostitución. Bueno, por ejemplo, en Alemania, Patricia, ha habido un poco más de 700 solicitudes de asilos de venezolanos que los instalaron en 2019 en Sajonia, porque tú sabes que a los venezolanos allí, cuando llegan, la región a la que los mandan mayormente es en Sajonia. Ese número aumentó muchísimo de un año al otro.
En 2018 nada más eran 404 y en 2017 solamente 203 solicitudes. Fíjate, en 3 años pasó de 203 a 700. Y eso, como siempre decimos, se va marcando. Y esas son las cifras que da la Oficina Encargada de Migración y Refugio de la República Federal Alemana. Y aunque en el 2020 bajaron 1/3 las solicitudes de venezolanos por la pandemia, ¿sí? No, Sin embargo, el índice de rechazo aumentó. Que me hice yo, no sé de dónde salió, pero bueno. ¿Qué? Sí, no, que te iba a decir, Patricia, que pedir asilo ya en Alemania además es, bueno, lo sé por Daniel Lara, que nos ha contado, porque primero tienes que vivir en un refugio, sí. Pasar el tiempo en ese refugio, que no es fácil, o sea, no es una casa que tú escogiste, no es una situación fácil, pero es así, esas son las normas. Y después, pero finalmente es eso, es controlar la migración y digamos, yo diría que eso debe ser una especie de vigilancia de la conducta del refugiado. Además tienes que aprender a hablar alemán, Patricia, que para quienes hablamos español eso no es fácil. Hay quienes dicen que pocas personas que no son nativas aprenden de verdad el 100% del alemán, es decir, hablarlo perfectamente. Es verdad, es muy complicado. Y además, yo pienso también que nosotros, como somos una inmigración tan joven, todavía no hemos visto cómo va a ser esa integración. O sea, estamos en un proceso todavía de ver cómo va a ser la integración de los venezolanos a estos países donde se hablan otros idiomas, donde es tan complicado, porque yo estuve leyendo unos testimonios de venezolanos en Alemania y claro, es impactante porque cuando tú eres una persona que ha viajado mucho y tal, no, pero cuando es la primera vez que sales, encontrarte con cierta frialdad, que para nosotros es frío, probablemente no lo sea, pero a nosotros nos resultan fríos. Es complicado y... frialdad está en el clima, porque hasta eso nos afecta. Sí, en todo. Y hay diferencias. Bueno, en el caso de España, que tenemos, por ejemplo, el idioma, ¿no? Entonces ahí es donde va todo el mundo. En el caso de España, España niega que esté endureciendo el derecho al asilo. Pero el aumento de las llegadas de venezolanos ha contribuido a que se sobrecargue el sistema de asilo. Por una razón, fíjate, porque los venezolanos tienen obligatoriamente que pasar por el sistema estándar de asilo, a pesar de que les niegan el 96% de sus peticiones. O sea, el 96% de las peticiones de asilo de venezolanos en España son negadas. Pero hay un arreglo especial que es automático, que es en el caso en que te lo nieguen, automáticamente te dan un permiso de residencia por razones humanitarias que dura 1 año. Entonces, en 2019, nada más a los venezolanos le concedieron 39.667 permisos de residencia por razones humanitarias. Mientras que a todo el resto de Latinoamérica, Patricia, nada más le dieron 45. O sea claro. Pero como tenemos esa obligación de pasar por la parte del asilo, España está sobrecargada, está saturado el sistema. Y ahí hay un problema en el retraso del asilo de personas que probablemente sí lo pueden merecer, que no tienen la nacionalidad venezolana. Porque más que merecer el asilo, para quien lo necesita es importante, Patricia, porque no es lo mismo tener un estatus, por ejemplo, de residencia por matrimonio o por habilidades. Por ejemplo, que en Estados Unidos yo podría, por ejemplo, haber sido residente a través de mi hija, que es ciudadana, y no quise porque yo sí necesito el asilo. Porque el asilo es una protección. De manera que si tú estás protegido por un país, por lo menos eso en Estados Unidos, y viene Venezuela y pide tu extradición, Estados Unidos le dice no, porque ya está protegida. Y es distinto cuando tú eres residente por otras razones. Entonces, hay personas que sí requieren el asilo, que lo necesitan. Exactamente. Y lo que está pasando es que, claro, no son la gran mayoría esas personas.
Entonces retrasan los procesos y en España da la impresión, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Da la impresión, pero es que estamos saturados. Entonces, en el caso de los Países Bajos. Patricia, hay que sumarle en España la cantidad de venezolanos que se han ido porque son hijos o nietos españoles, que automáticamente tienen derecho a estar allá. Que no están contados tampoco ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, en el caso de los Países Bajos, por ejemplo, que es un país que ha acogido, los Países Bajos han acogido en estos últimos años 2 millones de inmigrantes. Eso viene siendo el 13% de su población. Es bastante. Y de esas solicitudes de asilo, no, las de los venezolanos no es muy alta. Digamos que entre el 2017 y el 2020 se registraron 410 solicitudes, pero fíjate, de esas 410 en esos 4 años casi, 310 fueron rechazadas. Eso es el 77, casi como 60%. Prácticamente todas. Sí, nada más aceptaron 70, que es el 17%. Y todavía quedan 30 que están por definir, que son el 5,36%. ¿Qué dicen los venezolanos respecto a esta cifra? Los venezolanos dicen, lo que está pasando aquí es que las autoridades están como prevenidas, que les parece injusta esa negación de asilo porque están como predispuestas a rechazarlo, a no creer los argumentos que los venezolanos dan, que eso también es importante saberlo. Y además, ellos dicen que ciertas noticias y que son oficiales, ellos creen que son la realidad del país. También en cierto modo porque puede que sea. Pero eso no se compadece, por ejemplo, Patricia, con que la Unión Europea haga una conferencia para recaudar dinero para ayuda humanitaria y se recaude tanto dinero. Eso es el reconocimiento de que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Entonces, eso es una cosa es contradictorio totalmente. Totalmente, pero ya hemos visto que aquí hay muchas contradicciones, porque siempre es esa intentar ser políticamente correcto. Entonces, exacto, se contradicen en muchas cosas. Y bueno, por eso es que ellos dicen que le han negado el asilo al 70% de las solicitudes. Bueno, oficialmente lo que dicen las autoridades es que parte de la poca aceptación del asilo a los venezolanos se debe más bien a que los venezolanos no tienen pruebas suficientes para demostrar por qué son perseguidos. O sea, no tienen suficientes pruebas para demostrar que participaron en marchas o que peligra su vida porque son activistas o que son blanco de los colectivos, del SEBIN, etcétera. Entonces, aquí como siempre, lo importante es la información. ¿Por qué es tan importante el lobby, la información, combatir eficazmente esa propaganda del régimen y llevar a las autoridades regularmente informes que demuestren las verdaderas necesidades por las que pasan los venezolanos y las causas reales por las que migran? En toda Europa, fíjate. Bueno, es que no sé cómo funciona lo de los asilos o refugios allá en Europa, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos, Patricia, tiene que ser una persecución política de verdad. Es decir, aquí no vale que tú digas, es que me quedé sin trabajo, es que estoy pasando hambre, es que mi familia no tiene dónde vivir, porque eso aquí no es válido, no se considera una persecución política. Igualmente aquí. Por ejemplo, cuando el tema de los colombianos, por la guerrilla, porque sí era político, o sea, la amenaza de la guerrilla colombiana, de la FARC, sí era una amenaza política. Pero eso también es lo que habría que equilibrar, o sea, también es una amenaza, también es una persecución que tú no puedes comer, que tú no tengas acceso a la salud. Entonces, claro, ese es un trabajo que hay que hacer.
Hay mucho trabajo que hacer, pero ese es uno. Y yo alguna vez lo decía, ese es un trabajo que debería hacer el interinato, o que debió hacer en su momento. Un trabajo muy importante. Así Y es. bueno, lo decíamos la vez pasada, en general en Europa, en las solicitudes de asilo, son aceptadas el 32% en general, pero de venezolanos, nosotros somos el penúltimo, o sea, nada más el 3% en toda Europa son Pero te das aceptadas. cuenta bueno, me imagino, superado, me imagino que por Siria, no sé, No aceptadas, ¿ah? Siria tiene la aceptación altísima, casi el es lo que te digo, 85%. por eso, superados por Siria, pero nadie puede negar la situación que hay en Venezuela, o sea, no debería estar tan en No, último. después de nosotros, después de Venezuela, el último en la lista es Colombia con el 2%. Y Porque después se seguimos supone que ya nosotros. la situación en Colombia está subsanada, Uh-huh. ya hubo un acuerdo de paz, ¿por qué te fuiste si ya en Colombia todo se resolvió? Sí. Bueno, Patricia, y hasta aquí Bueno, el informe de hoy. creo que gracias, Patricia, estuvo bien completo. Bueno, y al regreso vamos a hablar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes, que mucho de lo que tenemos que conversar con él tiene que ver con esto, Patricia, las Así es. razones y a veces, porque a veces también, eso tenemos que decir solo a los venezolanos, los expedientes están mal elaborados, es falta de asesoría, Patricia. Es falta de Sí, asesoría que de repente no sabes sí. qué es lo prioritario en cada país o para el funcionario de inmigración concederte el asilo. Entonces, todo, hay que asesorarse antes de hacer una cosa como esta, porque de eso depende la vida de uno y el futuro de uno, de que te den o no te den el acceso a tener un documento que te permita vivir en el país y trabajar, ¿no? Entonces, eso es No, y todo. sabes que la primera impresión es muy importante. Entonces, cometer errores ahí, a veces esos errores cuesta tanto echarlos para atrás. Pero bueno, estamos en Gracias, este Patricia. proceso. Bueno, hasta luego, Patricia. Saludos a todos. Vamos a ir a un corte, regreso vamos a conversar con Jesús Reyes y por cierto aprovecho para los que dudaron ayer del testimonio del joven que le dieron el asilo porque pudo demostrar que en Panamá hay xenofobia proveniente del discurso de una diputada. Al regreso Jesús Reyes les va a explicar cómo funcionan las cosas aquí en Estados Unidos con respecto a eso. Él es un especialista, así que vamos a escucharlo. Ya regresamos.